La fibra óptica y el OTDR. Alumnos: Espinosa Glimad, Leal Clever y mi persona, Andri Terán. Talla A, Sistema de Telecomunicaciones 1. Proceso de fabricación. Una vez obtenida mediante los procesos químicos la materia de la fibra óptica pasa a su fabricación. El proceso continuo en el tiempo que básicamente se puede escribir a través de tres etapas: la fabricación de la preforma, el estirado del área y por el último las pruebas de mediciones. Para la creación de la preforma existen cuatro procesos que son principales utilizados. La etapa de fabricación de la preforma puede ser a través de alguno de los siguientes desarrollos. Fue desarrollado originalmente por Corning Glass y modificado por los laboratorios Bell Fong para su uso industrial. Utiliza un tubo de cuarzo puro de donde se parte y es depositado en su interior la mezcla de dióxido de silicio y aditivos de dopado de forma de capas concéntricas. La etapa de estirado de la preforma, sea cualquiera que se utilice de las técnicas que permiten la construcción de las preformas, es común a todo el proceso de estirado de esta. Consiste básicamente en la existencia de un horno tubular abierto en cuyo interior se somete una preforma a una temperatura de 2000 grados centígrados, logrando así el rendimiento del cuarzo y quebrando y fijando el diámetro del exterior del FO. Este diámetro se ha de mantener constante mientras que se le aplica una tensión sobre la preforma. Para lograr esto, precisamente, la constancia y uniformidad en la tensión de trayección y ausencia de la corriente de convección en el interior del horno con los factores que los permiten. Las comunicaciones con fibra óptica. La fibra óptica se emplea como medio de transmisión para las redes de telecomunicaciones, ya que eso, por su flexibilidad, los conductores ópticos pueden agruparse de forma de cable. Las fibras usadas en este campo son plástico o de vidrio, y algunas veces son los dos tipos. Para usos interurbanos, son de vidrio para bajar la atenuación que tienen. El FTP, la fibra óptica, posee una variante llamada FTP. No confundir el protocolo FTP. El FTP, o par de trenzado de fibra óptica, en español es la combinación de la fiabilidad del par trenzado y la velocidad de la fibra óptica. Se emplea solo en instalaciones científicos y militares, gracias a la velocidad de transmisión de 10 gigabits por segundo. No está disponible para el mercado civil. Actualmente su costo es 3 veces mayor que la fibra óptica. Conectores. Los conectores más comunes y usados en la fibra óptica para redes del área local son conectores ST, LT, FC y SC. El conector SC, SEC y Connect es el conector de insertación directa que suele utilizarse en los computadores de Internet de tipo Gigabit. En el conector ST es un conector similar al SC, pero requiere un giro de conector para inserción de modo similar y conectores coaxiales. Tipo de conectores de fibra óptica. El FC se usa en transmisión de datos y las telecomunicaciones. FDDI se usa para redes de fibra óptica. El LC y MT Array, que se utiliza en transacciones de alta densidad de datos. SC y SC duple se utilizan para la transmisión de datos. El ST y el BFOC se usan en redes y edificios y en sistemas de seguridad.
Los tipos de conectores, estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra en un elemento que ya puede ser un transmisor, un receptor, y los tipos de conectores disponibles son muy variados entre lo que podemos conectar, que se hallan los siguientes: el FC, que se usa en transmisión de datos de telecomunicaciones; FDI, que se usan para redes de fibra óptica; el LC y el MTI Array, que se utilizan en transmisión de alta densidad de datos; el CS y SW se utiliza para transmisión de datos; el ST y el BFOC se usan para redes, edificios y sistemas de seguridad. Esto es todo, amigo. Muchas gracias. Hablaremos sobre las ventajas y desventajas de la OTR. Una de las ventajas principales es que es una banda de paso muy ancha, lo que permite el flujo muy elevado en orden del gigahertz. Tiene pequeño tamaño, por lo tanto, ocupa poco espacio. También tiene gran flexibilidad. El radio de cobertura puede ser inferior a 1 centímetro, lo que facilita la instalación enormemente. No produce interferencia. Entre sus desventajas tenemos la alta fragilidad de la fibra. Necesita de usar transmisores y receptores más caros. No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. Y no existe memoria óptica. Características de fibra óptica: cobertura más resistente, uso dual interno y externo, mayor protección en lugares húmedos y empaquetado de alta densidad. Tipos de fibra óptica. Las diferentes trayectorias que pueden seguir un haz de luz en el interior de una fibra se denominan modos de propagación, y según el modo de propagación tendremos dos tipos de fibra óptica. Fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Dependiendo del tipo de índice de refracción del núcleo, tendremos un tipo de fibra multimodo: índice escalonado e índice gradual. La fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño de 8.3 a 10 micrones, que solo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. La fibra óptica y el OTDR. La demanda de la fibra óptica en el mundo está creciendo considerablemente. Las redes cada vez son mayores, más confiables y más potentes, lo que aumenta el número de operadores, instaladores y contratistas de mantenimiento con el fin de seguir haciendo eficientes las redes. Un artefacto que ha ayudado a muchos en este desarrollo es la OTDR, que significa refractómetro óptico en el dominio del tiempo. Aquí en la diapositiva podemos observar su imagen. El OTDR es un instrumento más adecuado para la caracterización de la fibra óptica en el dominio del tiempo, que puede evaluar las propiedades de una fibra o de un enlace completo. En particular, puede detectar de forma rápida pérdidas, fallas y la distancia entre los sucesos. El OTDR es una de las propiedades de dispersión de una fibra para determinar la atenuación total. Un pulso de la luz de duración muy corta es lanzado a través de la fibra, y una porción de este pulso que viaja en dirección a la salida de la fibra se dispersa y es capturado por la fibra en la dirección inversa. El pulso incidente se atenúa mientras viaja en dirección final a la fibra. De la misma manera, el pulso viajando en dirección opuesta se atenúa en igual magnitud. El pulso resultante se atenúa en el doble sobre cualquier distancia de la fibra, ya que ha viajado ida y vuelta. Algunos sucesos de la fibra. Mostraremos diferentes gráficas con los eventos que suceden en la fibra. En el siguiente dibujo se muestra un enlace completo, por ejemplo, el que se puede dar entre dos ciudades. Se puede apreciar la atenuación y el ruido al fin de la fibra.
Podemos observarlo en el dibujo de la diapositiva. Usos principales. Medir la atenuación de un enlace completo de fibra óptica, proporcionando esta información en relación a la longitud de onda, detención, localización y medida en cualquier evento en el tramo de la fibra óptica. Herramienta indispensable para la fabricación, construcción y mantenimiento de la fibra óptica. Estima la atenuación incluyendo pérdidas por empalme y conectores. Detecta fallas tales como rupturas en la fibra. Características de OTDR. A través de comparaciones periódicas en los trazados de firmas iniciales, los OTDR pueden enviar advertencias tempranas de una falla catastrófica al indicar el punto de estrés del cable. Envía pulsos de luz a la longitud de onda deseada para luego medir sus ecos, o el tiempo en que tarda en recibir la reflexión. Aprovecha los fenómenos presentes en la fibra óptica para analizar y entregar un resumen detallado de la situación. El OTDR aprovecha dos cualidades de la fibra óptica. Dispersión de Rayleigh. Los fallos de la fibra óptica pueden provocar una dispersión de Rayleigh sobre los pulsos transmitidos por la fibra óptica. En la imagen podemos observar en la línea azul la luz reflejada, en la verde la luz esparcida y en la roja la luz incidente. Reflexión de Fresnel. Se produce una reflexión de Fresnel en la frontera entre dos medios con diferentes índices de refracción. Esta reflexión se utiliza para localizar los puntos de discontinuidad en una fibra óptica. También permite evaluar las pérdidas del empalme entre dos fibras. En la imagen podemos observar que en la flecha negra nos indica la energía transmitida, en la morada, energía reflejada entre N1 y N2, y en la roja, la energía reflejada entre N2 y N3.